La camioneta avanzaba despacio sobre el terreno desértico, levantando una densa nube de polvo que se arremolinaba en el aire, opacando la vista y tiñendo todo de un tono amarillento bajo el calor abrasador. A través del parabrisas, la vastedad del desierto parecía extenderse sin fin, sin una sola señal de vida. Miré por tercera vez el mapa, un papel ya doblado y arrugado, que descansaba sobre el asiento del copiloto. Con lápiz había marcado las palabras «zona del silencio», y me pregunté por qué aquellas simples palabras parecían resonar en mi mente, como un eco de todos los rumores y advertencias que había escuchado antes de venir aquí. Sin embargo, no era de los que creían en cuentos. Como investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas, llevaba meses intrigado por este lugar, un desierto supuestamente vacío y en calma, donde la gente aseguraba que las brújulas fallaban, los radios se quedaban mudos y las luces extrañas surgían del cielo. Según mis estudios, algo en el magnetismo de la zona causaba estas interferencias. Sin embargo, algunos reportes recientes hablaban de algo más inquietante: mutaciones en plantas y animales que parecían desafiar todas las leyes de la biología. Cactus con espinas dobladas en ángulos imposibles, lagartijas que parecían estar adaptándose a un ambiente radiactivo y aves cuyas plumas reflejaban un extraño brillo metálico bajo el sol. Necesitaba ver aquello con mis propios ojos. El sol comenzaba a caer cuando llegué al lugar exacto señalado en el mapa. Me bajé del vehículo y la calma absoluta me envolvió de inmediato. Era un silencio tan espeso que parecía oprimir el aire. No había viento, ni insectos, ni el mínimo susurro del desierto. Solo el crujido de mis botas hundiéndose en la arena. Tomé una bocanada de aire caliente y me concentré en el propósito de la misión. Saqué el equipo de monitoreo y comencé a desplegar las antenas. En mi kit llevaba instrumentos para medir la radiación electromagnética, el campo magnético y algunos otros aparatos. Nada del otro mundo, solo equipo estándar para situaciones extremas. Sin embargo, a los pocos minutos de comenzar, algo me puso en alerta. Las agujas comenzaron a moverse frenéticamente, temblando en todas direcciones. Fruncí el ceño, tratando de ajustar los controles, pero el zumbido en los aparatos se volvía más fuerte, reverberando como una especie de eco grave que parecía resonar en mis oídos, penetrando hasta mis huesos. Fue entonces cuando la radio se encendió sola, rompiendo el silencio de forma abrupta. Miré con asombro. No tenía sentido. Estaba en medio de la nada, sin ninguna señal de transmisión cercana. Me acerqué al aparato, que al principio emitía solo estática, un ruido blanco denso e ininterrumpido. Justo cuando iba a apagarlo, una voz emergió de entre las interferencias, como un susurro quebrado y confuso, difícil de entender pero inconfundible al mismo tiempo. «Ernesto». El sonido me congeló al instante. Mi nombre. Alguien había dicho mi nombre. Miré en todas direcciones, escaneando el vasto horizonte en busca de cualquier rastro de vida o movimiento. Pero no había nada, solo el vacío del desierto extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. «¿Quién está ahí?», pregunté, aunque mi voz sonó frágil, lejana. La estática continuó, rasgando el aire como un cuchillo. Intenté racionalizarlo. Debía ser una interferencia, un mal contacto en el radio, cualquier cosa, menos lo que en el fondo comenzaba a imaginar. Apagué la radio, forzándome a concentrarme en lo que tenía delante. Saqué la cámara para documentar el lugar antes de que la noche cayera completamente, pero algo en el horizonte llamó mi atención. Era una serie de luces que flotaban en la distancia, titilando con un resplandor inusual en la penumbra que comenzaba a cubrir el cielo. Instintivamente di un paso hacia ellas, cautivado, sintiendo cómo el suelo se hacía más blando bajo mis pies, como si estuviera caminando sobre una capa de cenizas. Las luces parecían estar atrayéndome, como una invitación silenciosa. De repente, noté que había fragmentos dispersos en la arena, pedazos de metal y rocas quemadas esparcidas por el suelo. Me incliné para tocar uno de los pedazos de metal, pero al rozarlo sentí una descarga extraña, un hormigueo que recorrió mi brazo hasta el codo, dejándome con una sensación de frío en la piel.
Retrocedí de inmediato, asustado, y miré a mi alrededor, preguntándome qué otra cosa me aguardaba en ese lugar. «Ernesto...» La voz volvió a sonar, esta vez más clara, y casi pude sentir el aliento helado sobre mi nuca. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza y me giré con rapidez, tratando de ver a quién o qué estaba detrás de mí. Pero no había nada. El desierto estaba vacío. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no estaba solo. Una sensación densa, como si el aire estuviera cargado de una presencia invisible. Entonces lo vi. Una figura borrosa en el borde de mi visión. Al principio pensé que era un espejismo, una sombra deformada por el reflejo de la luz. Pero cuando me concentré, comenzó a tomar forma. Alguien vestido con un uniforme antiguo, tal vez militar, aunque el tiempo parecía haberlo desgastado y corrompido, volviendo indistintos sus detalles. Tragué saliva y avancé lentamente, tratando de distinguir sus rasgos, con la garganta seca y el corazón palpitando en mis oídos. Al llegar más cerca, noté que el rostro de la figura era imposible de enfocar, como si se difuminara ante mis ojos, resistiéndose a ser identificado. Sin embargo, una sensación profunda y extraña se apoderó de mí. Supe, sin saber cómo, que aquella figura no era de este tiempo ni de este mundo. Su uniforme estaba desgastado, con una insignia oxidada en el pecho. Entonces él me miró, y su mirada me atravesó, llenándome de un frío que no había sentido jamás. En ese momento, una presión comenzó a apoderarse de mi cuerpo, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. Mis rodillas comenzaron a doblarse contra mi voluntad, y caí sobre la arena, sintiendo cómo una fuerza invisible me aplastaba. La voz volvió a aparecer, esta vez no en el radio, sino en mi mente, reverberando como un pensamiento oscuro y retumbante, que no podía evitar. «Nos quitaste el tiempo», la figura avanzó, y detrás de ella vi sombras que se movían en la penumbra, otras figuras humanas, inmóviles y mirándome con ojos vacíos. Intenté hablar, pero mi voz se ahogó. Todo en mí quería huir, pero estaba atrapado. Luchaba por recuperar la compostura, pero la presión me mantenía anclado al suelo, indefenso. «¿Quién eres?», logré balbucear, mi voz rota y ahogada por la fuerza invisible que me aprisionaba. Quedamos atrapados en este silencio eterno. Fuimos los primeros en explorar, y el desierto nos retuvo. La tristeza y el odio en su voz eran casi tangibles. Me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Respiré profundamente, intentando hablar de nuevo, intentando apelar a algún resquicio de humanidad. Yo solo quiero entender. No vine a hacer daño. La figura inclinó la cabeza, como si contemplara mis palabras, pero las sombras que la rodeaban se acercaron, y sus ojos vacíos parecían mirarme con una intención oscura, como si quisieran absorber todo lo que era. Un miedo indescriptible se apoderó de mí cuando la figura habló una vez más, con un tono tan bajo que era apenas un susurro. «Ya no puedes regresar». De repente, sentí que el aire vibraba, una frecuencia baja que penetraba en mi mente, perturbando mis pensamientos. Todo comenzó a desvanecerse. Con un último esfuerzo logré ponerme en pie y correr, empujado por un instinto de supervivencia que superó todo lo demás. Llegué a la camioneta jadeando sin mirar atrás. Al arrancar sentí algo en mi muñeca. Miré hacia abajo y vi, con horror, que llevaba un brazalete de identificación oxidado, grabado con un nombre ilegible. Aquel desierto no me había dejado ir. Había algo en mí que había cambiado, algo que sabía que no podría dejar atrás. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.